Muy buenas tardes nuevamente. Espero que estén muy bien. Tenía algunos pequeños problemas en la transmisión, pero ya solucionados. Se les doy nuevamente la bienvenida a todos y todas a los que se están conectando. Y esta semana, Museos en Cuarentena, tenemos a una invitada desde Chile, nuestra amiga Irene de la Jara, a quien voy a presentar en este preciso momento. Y luego, bueno, vamos a comenzar con la transmisión en Instagram, como es habitual. Y luego de eso, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Así que bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás tú? Muy bien, con algunos particos, Con unos particos problemas técnicos. Ah, exactamente, pero nada del otro mundo, nada que no se pueda solucionar, Irene. Así que de hecho muy hemos bien. tenido algunos más entretenidos de zafar, así que, pero no hay problema. Oye, Estamos bien. Irene, mira, sí, estamos más que bien y espero que tú estés bien dentro del contexto que nos convoca. Igual, pues uno siempre dice y una mentalidad optimista dice que está bien y todo el asunto, pero después vamos a conversar un poco más en detalle de cómo te sientes y cómo percibes también este momento. Pero antes de eso, te voy a pedir que nos conectemos a Instagram. Yo voy a Ya, iniciar entonces la transmisión ahí y luego de vamos a eso ver. ya exactamente, ¿no? Ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Así Yo que eso una vez que espero. partamos con eso, sí, y como te digo, yo también espero. Y si no, bueno, lo hacemos como la otra semana y Lo, lo y hemos no pasa ensayado. nada. Ojo que Sí, ensayamos esto. Ya, me tengo que exactamente, meter sí. al Museo de los Museos. Eso es lo primero que debo hacer, ¿verdad? Claro, ver el Ya. en vivo, de hecho acabo de ya conectar el en vivo de Instagram. Sí, bienvenidos también a los amigos de la conexión de Instagram y estamos esperando que se conecte Irene de la Jara cuando comencemos la transmisión por ahí también. ¿Ya? ¿Me Partimos metí? ya con la presentación. Todavía no te veo, Irene, pero debería verte en cualquier minuto. Así que tranquila. No. A mí no me aparece todavía el botoncito que dice que estamos vivos. Exacto, sí, debería demorarse un poco, es que hay unos Mm, tiempos ahí. los Hola, amigos. tiempos. Ya, de hecho, sí, exacto, ya se está conectando esta gente aquí en Instagram. Así que ¿Sí? hola, Ya. amigos, amigas, sí. Súper bien, así que estamos esperando nosotros ¿Ah? a ti. Esto me pone más nerviosa todavía. ¿Ah? Que no No, aparezca. tranquila, relájate. Hola, dice Natalia Ingrata, está expectante aquí a comenzar la transmisión, pero como te digo, no, tranquila, no hay problema. Yo voy a ver ¿Ya? cuando tú aparezcas por acá y A mí no me aparece nada aún. Ah, ahí dice Museo de los Museos, empezó a transmitir en vivo. Ya. exacto, es que de repente se demora un poquitito ese tema, así que hay que tener algo de paciencia porque, claro, los tiempos son distintos, las conexiones también, pero nada, hay que tomársela con un poco Con de calma. relajo, ¿no? Exacto, no estamos para más estrés aún. Ya. Está ahí, son los museos y aparezco yo. Aparezco con el afiche, pero no me aparece nada más, Esteban. No, no te veo. Arriba, mira, deberías salirte de eso porque tú estás viendo el muro del Museo de los Museos ahora. Deberías salirte de eso, ir a una pantalla, a la pantalla de inicio y arriba en los circulitos debería aparecer ¿Sí? en vivo también transmisión. Ya. Y ahí pinchas y ahora sí que deberías aparecer. Ya. Lo que pasa es que el en vivo todavía no me aparece el mensajito. Claro, pero tú estás viéndolo desde el muro del Museo de los Museos. Deberías salirte del muro y mira, haz eso, como devuélvete a donde estabas. Me voy a Instagram, ya, la Exacto, sí, casita, exacto, ya, sí, sí. Y arriba la ahora van a casita. aparecer muchos circulitos y ahí va a aparecer el de Sí, Museo de los Museos. Ya, ahí a ese está, métete. al Museo de Y los ahí Museos. aparece en vivo. Eh, Eso. ya, no sé. Ah, Sí, ya, aparece mi afiche, ¿ya? ¿Y no, qué pero, hacemos? no, mira, muéstrame, da vuelta tu teléfono, este es un momento Un momento muy más especial. ahora. Ya, mira, tienes que, no, hacia la cámara, eso. Tienes que, eso, devolverte y ir como a la página de Instagram más que al perfil de Museo de los Museos. Porque Ah, tú, pero claro, ahora tú espera, estás mira, viendo ahí recién me apareció el circulito de que estamos en vivo. Ahí yo te veo el en ahora. vivo. Ya, sí. No era mi culpa. Me Claro, llegué aquí a ya, sonrojar. Ya. ahora, ¿Ahora qué claro, hago? mira, no te preocupes. Aquí apareciste, no, ahora espera mi invitación, yo te la voy a mandar.
La gente Ya. ahí está muy paciente y no hay Ay, problema que que son sí. amorosos. Ay, son muy Sí, lindos. no, pero sí, Ya, estamos en ya. un ambiente ideal que sea así, pues, de relajo. Y mira, va a empezar a cargar ahora. Debería aceptar la invitación, como la otra vez, y Dice estamos. transmitir con Museo de los Museos. Aprieto ahí. Exacto. Ya. Exacto, sí. Y. Y vamos, ¡Ah! ¿qué te puedo decir? Lo logramos, Muy lo bien, logramos. Ah, espera, súper, voy a. excelente. Eso, ahora bajamos el volumen del teléfono. Ahí estamos. Eso me acordaba. Perfecto. Haciendo Exacto, y ahí estamos perfecto y espero que yo también me escuche bien, Irene. ¿Tú me escuchas bien? ¿Se escucha Yo te bien? escucho perfecto. Sí, súper bien. Súper bien. Ya. Excelente. Entonces estamos Ah, bien y ahora, bueno, sí. luego de este pequeño momento, vamos a partir ya presentándote a todo el mundo, porque la verdad no todos son de Chile los que están conectando, si quieren saber un poco más de ti. Y voy a hacer la formalidad y voy a leer tu bio y luego vamos a conversar un poco de cómo estás viviendo la pandemia, Irene. Así que, bueno, Irene de la Jara, nuestra colaboradora del día de hoy, es educadora de párvulos, diplomada en gestión cultural y diplomada en metodología de la investigación cualitativa, magíster en currículum y evaluación, magíster en neurociencias aplicadas a la evaluación, magíster en docencia universitaria. Ha escrito 2 libros, Infancia y Patrimonio, Los objetos queridos y Culturas de Infancia, otros lugares donde habita la memoria. Además, artículos referidos a los derechos de infancia. También ha desarrollado estudios con los imaginarios de infancia en torno a nuestra relación con la cultura material y los museos, y un estudio que permite conocer el perfil de las áreas educativas de los museos del Estado. Actualmente, Irene, que se nos fue de Instagram, parece. Ay, Ah, no, perdón. ahí Sí, está, muy ahí bien. está. Sí. Te veo, es que parece que tenías tapada la cámara. Bueno, Irene es encargada del área de educación de la Subdirección Nacional de Museos. Así que nuevamente, Irene, bienvenida y ya estamos aquí al aire, la gente expectante por todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, así que eso. Irene, nuevamente agradecido por la recepción de la invitación. Sé que, bueno, este formato en realidad es nuevo para todos, pero está súper interesante y como yo te había comentado, la idea es que podamos conversar un poco más y relajado de un tema tan interesante como el que planteas tú, Ujú. el tema de la infancia. Pero antes que eso quería saber cómo está, cómo está la pandemia y cómo va Chile. O sea, que le cuentes un poco a nuestros amigos y amigas de Iberoamérica que se han ido conectando de cómo está el tema de la pandemia. O sea, ahí podemos seguir hablando de ese tema. Contextualízate un poco en esos términos y después seguimos hablando un poco de Avanzando. tu labor Ujú. en la. Bueno, primero darte las gracias, Esteban, por esta invitación. Yo estoy muy nerviosa, lo voy a declarar. Siempre me pongo nerviosa cuando tengo que decir cosas. Eh, pero frente a tu pregunta de cómo estoy, mira, yo te diría que yo en lo personal estoy bien. Estamos bien en nuestra casa, tenemos un patio, tenemos un antejardín, tenemos un espacio donde uno puede moverse con plantitas, con huertitos. Eh, estoy en familia, tengo comida, tengo calor, ¿no? Tengo esas cosas que son derechos de las personas. Hoy día, si tú me preguntas así como hacer un cuadro comparativo entre la vida personal y la vida nacional, yo te diría que hay algo que me tiene súper apenada o media con pica, ¿no? Que es esta idea de que estos derechos, ¿no? El derecho a la vivienda digna, ¿no? El derecho a la comida, el derecho al trabajo, hoy día se han convertido en un privilegio, ¿no? Es un privilegio decir que tú tienes estas cosas y esa idea se ha ido naturalizando y de alguna manera la brecha todavía se hace más larga y como más imposible, más insufrible. Y ciertamente estas cosas, estas brechas, son todavía más dolorosas para las niñas y los niños. Ya nos vamos a referir a eso, ¿no? Cómo la infancia ha tenido que soportar esta pandemia, cómo ha sido tratada la infancia durante esta pandemia, lo invisible que es la infancia habitualmente y lo súper invisible que está en esta pandemia, ¿no? Otra cosa que yo te podría comentar de este Estado chileno
además de lo erráticas que han sido nuestras autoridades, una tras otra, ¿no? De querer además tapar el sol con un dedo, con una especie de ordenamiento, ¿no? Es como siempre como este llamado al orden, ¿no? Esta idea de la disciplina, ¿no? De este gobierno, por lo menos, ¿no? Que tuvo su momento cuando nos dijeron que teníamos que volver, ¿cierto? Y además con un tenor ejemplificador, ¿no? Nosotros, los funcionarios del Estado, tenemos que volver y dar el ejemplo, todas esas cosas, cuando en verdad no estábamos preparados para nada. Y ahí se produce, ¿cierto?, un pic del contagio, y eso se hace todavía más doloroso y más sufriente para los que el gobierno llama constantemente los más vulnerables, ¿no? Cuando no, en verdad nosotros sabemos que son los más vulnerados, o sea, desde la palabra, desde la nomenclatura, ¿no? Se pone el acento en la persona. Tú eres responsable de tu pobreza, tú eres el vulnerable, ¿no? Por el hecho de haber nacido así, por el hecho de haber nacido aquí, ¿no? Por el hecho de haber nacido en estas condiciones, eres el vulnerable, ¿no? Y de alguna manera nuestra prensa, ¿cierto? Bueno, eso no es ninguna novedad, pero hoy día ya eso es obsceno, ¿no? Es grosero. Se pone el acento en la ciudadanía. La culpa no es del gobierno, la culpa es del ciudadano, ¿no? Que sale a la calle. Ahora, yo no niego que hay porfiados en todas partes del mundo, ¿no? Que salen, que deben, que no respeta la cuarentena, pero no es la mayoría de las personas. De hecho, tú le preguntabas a los carabineros y los mismos carabineros dicen a las personas, la mayoría de las personas que son fiscalizadas cumplen con la regla, no cumplen con las cosas. Entonces hay una intención de poner el acento en esta ciudadanía que se tiene que mover, Esteban, ¿no? La gente tiene que salir porque si no sale, no come. O sea, es así de dramático, ¿no? Y uno podría entender la lógica de este gobierno porque somos una sociedad súper capitalista, súper capitalista. Pero yo de verdad no puedo entender la economía. Aquí se ha puesto el acento en la economía, yo no dudo que la economía es importante, ¿cierto? Pero tú no puedes hablar de economía sin cruzar la economía con una dimensión superhumana. Y la dimensión superhumana tiene que ver con las necesidades, con los sueños, con los anhelos, incluso con las pasiones humanas, como dice Edgar Morin. Entonces yo no puedo hablar de economía refiriéndome solo al intercambio de billetes, ¿no? a la parte más obvia de la economía. Entonces a mí me parece que estamos en un momento súper terrible, con una especie de evidencia, ¿no? que viene desde el estallido social, donde vemos la basura debajo de la alfombra, ¿no? Esta pandemia pone todavía más acento en eso, y nos damos cuenta que esa basura ya está podrida, ¿no? Y estamos ahí, la gente está haciendo lo que puede. Hay un futuro súper incierto. De hecho, los 3 meses siguientes son súper inciertos. Entonces está muy difícil como proyectarse en un futuro más lejano, ¿no? Mediano plazo, claro. Exacto. En eso estamos súper de acuerdo casi todas las personas, ¿no? Y yo siento que esa imposibilidad de soñarse en el tiempo es todavía más compleja para la infancia. Así que si tú me preguntas cómo estoy, yo en lo personal, sí, estoy bien, pero obviamente yo creo que estamos todos un poco escindidos, ¿no? Un poco partidos en dos, ¿no? Hablando de nuestra relación personal con la vida, pero también con lo que pasa a nuestro alrededor y un poco de manos atadas, como un poco bajo control. Eso. Sí, de todas maneras, y creo que coincidimos con el análisis que has realizado. O sea, uno igual se siente de repente un poco desamparado y bueno, también como lo comentaste, nosotros ambos, y yo creo que muchos de los que están oyendo acá, somos bastante privilegiados en este contexto. Tenemos abrigo, tenemos techo, tenemos comida, trabajo, pero otros no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, claro, ver que quizás este gobierno está hoy en día lavándose un poco la responsabilizando y culpando a todos
como a la sintonía de la propagación ya a un nivel impresionante. O sea, yo les proyecté el mapa del coronavirus en Chile cuando partí el programa, o sea, como la transmisión, teníamos pocos casos y hoy día Tenemos estamos en muchísimo. el top, ya acá vamos a entrar al top 5. Tiene Sí, ¿cuántos millones de habitantes? Aproximadamente 18, 19. sí, más o menos, sí. Y es terrible, o sea, como llegamos a este nivel de, de Sí. contagio y obviamente de mortandad también de personas. Y eso no es responsabilidad solo de la gente, o sea, si hubiese habido un apoyo real, quizás desde el primer momento, para poder mantenernos, bueno, obviamente cuarentenas mucho más rigurosas, como quizás las que, entre comillas, tenemos, yo digo entre comillas, porque si bien están establecidas, sigue habiendo la misma movilidad. O sea, tenemos al presidente, por ejemplo, hace un par de Sí, días atrás, comprando en una biblioteca. O sea, es un súper buen ejemplo de lo que estamos sí. hablando. O sea, creo que eso no se proyecta bien de ninguna forma y es una señal, es un mensaje para también todo el resto de las personas. O sea, aquí hay un tema complejo de manejo de la pandemia y bueno, y además se ven acrecentados los problemas sociales que tiene Chile desde hace harto tiempo. O sea, esto Hace mucho tiempo. sigue Sí. mostrando esa desigualdad tremenda que hay acá, al menos en el país. Sí, y uno eso lo puede verificar cuando te das cuenta, por ejemplo, cuando uno va a los números de las encuestas que hay dando vuelta en muchos ministerios, fundamentalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, los que son hogares monoparentales, por ejemplo, la mayoría de esos hogares monoparentales están liderados por mujeres, pues son mujeres solas, ¿te fijas? Y a las mujeres les ha costado, no sé si el doble o el triple, no sabría poner tu número, pero les ha costado muchísimo este tema del teletrabajo, ¿no? Hasta en esas cosas, estas patriarcalidades, ¿no? Van extendiendo sus brazos también en estas cosas, ¿no? Pensemos que la mayoría de las personas que cuidan a adultos mayores, por ejemplo, las cuidadoras son mujeres, ¿no? Estos hogares donde son responsables ellas de los hijos y de mantener el hogar son mujeres. Entonces, y tienen que estar conectadas a este teletrabajo, ¿no? Y que no siempre están los dispositivos o las conexiones. Hay personas que tienen que entrar a hacer gastos personales para poder tener una conexión que le permita hacer un trabajo fluido y responder a la autoridad, a su jefatura, qué sé yo, a la carga de trabajo. Entonces es muy complejo porque la palabra es productividad. Entonces ahí se pierde toda dimensión humana, se pierde conexión con cuestiones tan elementales como el amor, Esteban, ¿no? O sea, piensa tú en las situaciones de maltrato, por ejemplo, ¿no? Para las mujeres. Imagínate cómo es esa situación para los niños y las niñas, ¿no? Ya cuando entremos ahí en materia lo podemos conversar más largamente, con más detalle. Pero no, pero de hecho tienes toda la razón y pensando incluso ya haciendo ese paso al tema como de tu interés y de, bueno, de tu como conocimiento de las infancias y también lo que mencionaste, o sea, como la dificultad, por ejemplo, en ese tipo de hogar donde las mujeres o sea, tienen toda la carga y no solamente, bueno, el tema del teletrabajo, pero además del telestudio, que ese es otro Sí, mundo pues, y ahí es donde también podemos conversar. Creo que y bueno, desde esa misma mirada y conocimiento que tienes del como saber y preguntar tú ese panorama, porque no todos los hogares, o sea, tenemos el tema de la brecha digital, uno, sobre todo como en la modalidad como estudio, vínculo como educación formal, infancias y familia. Tenemos como esa primera brecha, el tema de la conectividad. También tenemos el tema de que efectivamente no todo, o sea, hay familias que están compuestas como por solo un adulto responsable y tiene que hacerse cargo además de trabajar, quizás salir de su casa para tener que trabajar, o bien otros que están ahí, pero
tampoco es que tengan toda la posibilidad de atención necesaria para ese rol en el hogar, porque tienen que estar también rindiendo su trabajo, tratando de concentrarse, entre otro tipo de cosas. No sé cómo lo ves tú, o sea, O cómo ha sea, sido este tiempo, según la mira, experiencia y lo que has escuchado yo siento que de otros un profesionales. tiempo, ha sido un tiempo bien terrible, pero fundamentalmente yo me quiero centrar en las niñas y en los niños, fíjate. Yo siento que durante esta pandemia la infancia ha tenido un muy mal tratamiento, ha sido muy maltratada la infancia, ¿no? Se habla de los vectores, por ejemplo, ¿no? Cuando, ¿verdad? Si tú lo piensas, todos somos vectores, todos tenemos la posibilidad de transmitir el virus, ¿no? Lo que pasa es que ellos se enferman menos. Entonces, pero esta idea de ponerlos ya con esa palabra, ¿no? Los pone en un lugar, ¿no? Los pone en un cierto estándar, ¿no? Eh, esta idea, además de mirarlos como un nudo, ¿no? Como una especie de problema, ¿cierto? Se visibiliza también en la prensa, en las comunicaciones, ¿no? Si tú ves los avisos, ¿no? Hay un aviso, me parece que es de WOM, no sé, donde aparece el maldita coronavirus y unos niños como fuera de sí, unos niños salvajes, eso como que tú ves ese aviso y dice las mejores descripciones de los niños salvajes del siglo XIX, ¿no? Cuando estamos hablando de que a estos niños hay que civilizarlos. Bueno, esa es como la imagen, ¿no? Este niño que es un cacho para la gente que está en la casa. En cambio, nosotros no nos hemos preguntado cómo se sienten los niños, ¿no? De hecho, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha insistido en que los niños tienen que hacer sus tareas, conectarse. Ya, el tema de la conexión, tú lo has hablado latamente con mucha gente, ¿no? Hay una brecha, hay una inequidad que se vuelve a manifestar, ¿cierto? Pero ya, pensemos, vamos a suponer que todos los niños tienen esta conexión. Se les pide a los niños una normalidad, que haga sus tareas, que ponga la atención, que esté frente a la pantalla, ¿cierto? Y nosotros no estamos en un tiempo normal. No, esto no es una situación normal. Los niños también tienen miedo, los niños también están afligidos, a los niños se les ha impedido que cumplan con aquello que es patrimonio de la infancia, ¿no? Que es el juego. Hay una negación del movimiento, hay un agote también de parte de los padres, ¿no? Porque tienen que cumplir en muchas partes y también con ellos. Pareciera ser, como en un comienzo, parecía ser que era bueno esto. Nosotros pensamos que no iba a durar tanto. Qué bueno, como que de alguna manera las niñas y los niños volvían al nido, ¿no? A este nido fuerte de la mamá y el papá, ¿no? O de la mamá y la abuela, de este nido de la casa. El derecho a estar con la madre, el derecho a estar con el padre. Hoy día eso se ha convertido en un cacho, ¿no? Eso como que este niño molestoso. Pero no hay una plataforma donde nosotros podamos recoger lo que verdaderamente le pasa a las niñas y a los niños. Piensa tú que el 70% de los niños, esta es una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El 70% de los niños es criado en épocas normales, ¿no? Es criado con algún régimen de violencia, ¿no? Entre los 9 y 12 años, la mayoría son agresiones psicológicas, ¿no? De los 8 para abajo son agresiones físicas, porque de alguna manera eso tiene una relación con el cuerpo, ¿no? Nosotros somos más grandes, tenemos una corporalidad, manifestamos nuestra autoridad desde el cuerpo. Entonces yo le pego a ese niño, ¿no? El 70%, como te digo, es criado con algún método de violencia. Los niños en general son bastante invisibles, ¿no? Y aquí hay unos datos bien, bien terribles de la UNICEF, de la UNESCO. De los niños que están en la calle, se hizo un conteo hace unos años, no sé si el año pasado o el antepasado. De los niños que están en la calle, por ejemplo, el 14% comienza a estar en la calle antes de los 10 años. Y son invisibles, y esta invisibilidad no es metafórica, no es que nosotros no veamos ciertas acciones de los niños, es que no están en las estadísticas, por ejemplo, de los niños que son explotados,
laboralmente o explotados sexualmente, no están en esas estadísticas, ¿no? Algunos ni siquiera están matriculados. Entonces, toda esta invisibilización es una forma de violencia que se acrecienta en épocas de confinamiento, porque muchos de los niños que son maltratados o que son abusados sexualmente tienen que vivir, en muchos casos, con ese abusador, ¿no? Entonces, hay una especie de indiferencia, diría yo, hacia esta infancia más lastimada, pero también hay una mirada romántica, ¿no? Este niño o es súper santo o este niño que es un salvaje, ¿no? De alguna manera, cuando se le pregunta a las personas cómo te imaginas que vamos a estar de aquí a 3 meses, esa consulta siempre es a un adulto, ¿no? No le estamos preguntando a los niños qué estás soñando, qué te hace falta. Fíjate que revisando, justamente para esta conversación, revisando algunas plataformas, me encontré con una página que me recomendó el Museo de Artes Decorativas, que se llama Wonder Ponder. El inglés no es lo mío, pero es algo así como preguntas de reflexión. ¿Sí? Y le preguntaban a los niños cosas referidas a esta pandemia, y los niños decían, esta cuarentena es lo más parecido a una cárcel, o lo que más lamento no estar con mis amigos, ¿no? El trabajo escolar en la casa me agobia, ¿no? Si llegamos a salir, vamos a salir con miedo porque no vamos a querer contagiarnos, no sabemos cómo vamos, como los más grandes decían cosas como tengo libertad electrónica, ¿no? Como puedo meterme al computador porque ahora es como la libertad de la pantalla. Y fíjate como lo contradictorio, ¿no? Como durante mucho tiempo estuvimos hablando de lo nefasta que eran las pantallas, y de obligamos a los niños a que estén frente a la pantalla porque tienen que producir, porque nosotros somos una sociedad súper capitalista. Entonces, no importa el costo, lo que tenemos que hacer es que ese niño, esa niña produzca, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como volviendo a la pregunta original, ¿no? ¿Cómo lo están pasando ellos? Yo siento que ellos son el último eslabón. Nosotros tenemos que recordar que el último escalón, quiero decir, nosotros tenemos que recordar que el adultocentrismo es otra manifestación patriarcal, así como lo es la homofobia, la misoginia, el machismo. El adultocentrismo es otra forma de control, ¿no? Que yo tengo sobre una persona solo porque tiene menos edad, solo porque es más chica, ¿no? Entonces, a mí me tiene que respetar porque yo soy dueña de un pasado, ¿no? Mi pasado es muy importante. Entonces esa niña, ese niño, tiene que seguir mis reglas, ¿no? Porque la historia que yo llevo y con la que lo quiero criar es más importante que la historia que esa niña o ese niño está construyendo. Está construyendo. Entonces mi pasado, en el fondo, de alguna manera lo aplasta, ¿no? Y ese niño, de alguna manera, está condenado, ¿cierto?, a ser obediente. O sea, la construcción que nosotros hemos hecho de la infancia lo sitúa en el lugar de la obediencia. Y así, bueno, hay mucha literatura que habla de eso, pero así lo plantean desde la infraestructura familiar hasta la infraestructura escolar, ¿no? El niño está situado en la obediencia, ¿no? Cuando lleguemos al tema de la infancia y los museos, yo te puedo, no sé, contar algunas cosas relativas justamente a cómo los niños no tienen la posibilidad en sus propios hogares de generar su propio territorio. No hay derecho al territorio propio, ¿no? Bueno, eso parecía como catarsis lo que estaba haciendo en este relato. No, pero está muy bien, de hecho está muy interesante y me genera hartas reflexiones. En realidad es cierto, o sea, tanto desde, por ejemplo, las comunicaciones que lo hablaste en un momento de cómo se genera esa violencia y ese como estigma de la infancia o de las infancias. Es cierto, o sea, ahí lo vemos en el contexto mío, pero eso pasa, si tú te das cuenta, en todas las vacaciones. Es como que los papás, a niños en casa, es como que se transforma en un infierno, cuando al contrario, o sea, en teoría debería ser diferente, pero claro, también esa misma construcción se ha ido como
generando de una manera como más estructural, por así decirlo, gracias a los medios de comunicación, a que esta es una sociedad extremadamente capitalista y es duro, pero es muy cierto lo que estás comentando. Lo otro también tiene que ver igual con el tema de que este mismo contexto actual ha llevado y nos ha llevado, incluso me incluyo como padre a desligarse de alguna otra forma, o en realidad llevar la responsabilidad de la crianza a estos medios digitales. O sea, es muy extraño, pero es verdad. Siempre se critica tanto, ¿no? Que la cercanía, que el vínculo con los niños, pero ahora por distintos motivos de este como nuevo contexto, claro, uno siente de que ellos se mantienen de alguna u otra forma también distraídos, contenidos, sin uno tener que estar ahí todo el tiempo, porque realmente no puede, ¿cachai? O sea, como que es súper demandante también para uno como adulto, pero también para los niños, en términos también de que tienen que estudiar, seguir como con un ritmo académico que es una falsedad tremenda, o bien también tienen que de alguna u otra manera distraerse, tratar de desestresarse de este contexto que es súper, súper violento en general. O sea, ya mantenerte encerrado, que o sea, esto prácticamente es como estar un poco en la cárcel, como preso. decía el mismo niño. Sí, Porque sí. finalmente, claro, de alguna otra forma, hoy la tecnología, así como muy a los supersónicos, se ha hecho cargo de la crianza Muchas de cosas. nuestros hijos y es un tema súper terrible. O sea, como que, claro, uno lo ve en el día a día, no lo percibe, pero básicamente se da mucho en esos términos, porque tampoco, no sé, antes era el mismo colegio, pasando igual ya esa, también la parte de cómo estas instituciones, ya sea la educación formal, los museos, de alguna otra forma también son parte de la vida cotidiana de las y los niños. Exacto. Pero claro, hoy en día eso tampoco, ese apoyo No tampoco se da. existe. Los mismos Además jardines que, infantiles piensan eso de repente, o sea, cómo lo hacen, sobre todo los niñas y niños más pequeños, en las primeras infancias en este contexto, cuando sus padres tampoco, que antes se sentían apoyados, por ejemplo, con un jardín infantil, hoy no pueden hacerlo. no se puede. Y fíjate que uno puede ser muy crítica con la escuela, con los museos. Nosotros somos personas que siempre estamos poniendo en tela de juicio la institucionalidad. Somos de una institución y por lo tanto tenemos ese deber, ¿no? De estar poniendo en tela de juicio estas cosas. Pero las niñas y los niños tienen su propia agencia. Entonces, cuando los niños van a una escuela, nosotros podemos hablar de la escuela, y el currículum, el dispositivo de poder y el control de los cuerpos y todas esas cosas, ¿no? Que son una certeza, ¿no? Pero las niñas y los niños también son capaces de construir esta escuela paralela, ¿no? De hacer esta resistencia, como meterse en el intersticio del poder, ¿no? Y darle una vuelta de tuerca. Entonces, la escuela se convierte también en el espacio donde ellos pueden hacer la resistencia a este poder, donde pueden hacer la construcción de sus propios mundos. Lo mismo pasa lo mismo, fíjate que es la misma lógica que utilizan cuando juegan, y por eso yo creo que, ya vamos a llegar a eso, pero siento que cuando los niños, la lógica del juego no está tan distante de la lógica de la puesta en escena de un museo, por ejemplo, ¿no? Y por qué en este minuto yo siento que son tan importantes las iniciativas, porque de alguna manera le dan un respiro, ¿no? A esta situación que está viviendo la infancia. Por eso yo valoro mucho, yo desde el cargo que tengo en la subdirección, he ido haciendo como una especie de paquetitos de regalo, que así le he llamado, ¿no? Donde he recopilado iniciativas de los museos y las voy mandando a los mismos museos, ¿no? A los 308 museos que hay en Chile. Y me doy cuenta que hay muchas iniciativas, hay mucho trabajo, hay mucho video, hay hartos podcasts, muchos audiocuentos, hay hartas cosas, no solo en los museos de Santiago, obviamente a nivel regional, y hay un acercamiento porque los museos han entendido que tienen un trabajo que hacer con la infancia, fíjate, Esteban. Nosotros hemos hecho con el apoyo de los museos estatales, pero también con los museos que no son del Estado. Tu museo también participó en
en estos estudios que hicimos con las niñas y los niños, ¿no? Y nosotros, fíjate que descubrimos muchas cosas ahí. Una de ellas es que los niños valoran los objetos que no se pueden tocar, o sea, que están en vitrina, ¿no? Si tú le preguntas a los niños qué es lo que más te gustó de toda esta experiencia, y ellos nombran cosas, las cosas que están en las vitrinas. Y fíjate que ahí ocurre algo, esto es lo que te decía hace un ratito, que está muy en la lógica del juego, porque las niñas y los niños se relacionan muy tempranamente con el mundo de los objetos. El mundo del patrimonio no es el mundo de los filósofos o el mundo de los grandes administradores del patrimonio, ni mucho menos el mundo de los adultos, ¿no? El patrimonio es una cuestión que tiene que ver con los afectos, y eso es una definición que me dio una misma niñita de 5 años. Cuando los niños nacen, la primera relación que tienen es con su cuerpo, con sus manos, es el primer objeto. Todo lo demás es accesorio, es un accidente cultural, ¿no? Todas las otras cosas que le metemos en la cuna a los niños. Lo que ellos necesitan son sus manos, y empiezan a mirar el mundo a través de eso, y a hacer como los primeros controles, ¿no? de su cuerpo. Pero luego, cuando van creciendo, los niños se van relacionando con los objetos de una manera no arbitraria, ¿no? Los niños ellos son grandes coleccionistas. Tú les revisas los bolsillos y están llenos de cachureo. Los objetos queridos, como le hemos llamado en nuestros trabajos, ¿no? Que hemos hecho con Infancia y Patrimonio. Pero no solo generan ahí no solo ponen en juego un proceso cognitivo importante, como es coleccionar, ¿no? Como es ir haciendo pequeñas asociaciones. También los objetos tienen que ver con la seguridad que le ofrece el mundo, ¿no? Los objetos segurizadores. Y fíjate, hay historias de mellizos, por ejemplo, que tienen los famosos tutos, no sé cómo se llaman en otros países, pero estos pañalitos, estos trapitos con los que los niños duermen. Y una madre es incapaz de reconocer de quién es cada tuto, porque están igual de sucios, igual de hediondos, ¿no? Pero los niños o las niñas, los dueños de esos pañalitos, saben perfectamente de quién es el dueño, ¿no? Por lo tanto, tienen un conocimiento acucioso sobre los objetos que aman y sobre los objetos que les dan seguridad, una seguridad psicológica, ¿no? De la que hablaba Erikson en los años 60, ¿no? Entonces, esta idea de la relación de los niños con el mundo de los objetos no es nada nuevo, ¿no? Lo vienen diciendo precursores súper antiguos, ¿no? De 1600 y quizás antes. Las cosas que hacen los niños con estos objetos no distan tanto de lo que hacemos nosotros en los museos. Los niños, a partir de esos objetos, van creando otras realidades. Y esas realidades no son azarosas, ¿no? Un niño que quiere convertir un objeto en otro va a buscar un objeto parecido para convertirlo en otra cosa, ¿no? Y esos van a ser los síntomas de las pequeñas abstracciones de las que van a ir haciendo alarde muy tempranamente, ¿no? Y con eso van a crear nuevas narrativas. Y eso es maravilloso, porque a partir de esa puesta en escena, esos niños van creando unas narrativas que además también les dan mucha seguridad, ¿no? Porque un niño, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, creo que debería cambiarlo, pero un niño que le teme a la oscuridad va a jugar a que no le teme, ¿no? Va a jugar a que está todo oscuro y va a ir saliendo de ese conflicto, ¿no? Bueno, los museos hacen más o menos lo mismo. Los museos ponen en orden la memoria, ¿no? La ponen en escena. Hay una performática de la cultura en un museo, ¿no? Y van creando esta narrativa y con una memoria que nos permita también seguir adelante, aunque sea una memoria dolorosa. Es lo mismo que hacen los niños con los objetos, ¿no? Por lo tanto, la realidad que ocurre en un museo no es tan distinta de lo que ocurre en el juego. Y fíjate que otra de las cosas que nos resultó del estudio es que la colección es una cosa memorable. O sea, si tú le preguntas a los niños algo con lo que tú te llevarías para toda la vida, algo súper memorable, también están los objetos de la colección. Por lo tanto, cuando el adulto dice, no, si en ese museo las cosas no se pueden tocar, entonces no es un museo para los niños, eso es una construcción que ha hecho un adulto,
no lo dicen los niños. No lo dicen los niños de este estudio, que ya son 2 estudios, ¿no? Ahora, la idea sería muy interesante, ¿no? Que pudiéramos hacer este mismo estudio a nivel latinoamericano, ¿no? Que pudiéramos recibir de varios museos algunas de estas mismas encuestas y poder determinar efectivamente si hay un pensamiento de la infancia en torno al patrimonio. Hay una forma de pensar el patrimonio. Ahora, yo no digo que no puedan existir acciones sensoriales de participación, yo no digo eso. Lo que digo es que el no tocar ya no es una razón para negarle la memoria de los pueblos a la infancia, ¿no? Estamos de nuevo construyendo en nuestra mente una infancia que no existe, ¿no? Si tú le preguntas a los niños por qué las cosas no se pueden tocar, ellos te van a dar 1000 razones muy sensatas, muy sensatas. Entonces, lo que yo propongo es que el no tocar no sea un acto de negación, porque el no tocar, en el no tocar cabemos todos. No es que solo los niños no pueden tocar, los adultos tampoco pueden tocar. Que el no tocar sea un consenso. Los niños adscriben también a los acuerdos tácitos de una cultura. Saben diferenciar las cosas, ¿no? Tienen agencia propia, tienen pensamiento propio. Sin duda que toman de los adultos, de la tribu, ¿cierto? De los más viejos, toman los elementos, por supuesto. Sí, lo que yo estoy diciendo es que los adultos tenemos que cambiar los acuerdos que hemos construido en un pasado muy arcaico, ¿no? Con la infancia. Claro. Que sean más amplios y de hecho que se integren de alguna otra forma las opiniones y visiones de la infancia. Sí, en realidad a mí me parece súper potente eso y bueno, desde luego el trabajo que se ha hecho desde la subdirección con los museos, porque efectivamente hay un trabajo desde el adultocentrismo, o sea, de un cómo nosotros presentar y ofrecer a los niños, pero nunca desde la mirada de los niños, sin tampoco tener que caer en una simplificación que también, o sea, como que hay ciertas miradas que son en ese sentido bien erróneas, y es como que ya, lleguemos a los niños, pero como que simplifiquemos el lenguaje, el discurso, no necesariamente tiene que ser así, pero sí de alguna otra forma deberíamos como práctica saludable, y por eso son muy como potentes los estudios que se desarrollaron. O sea, ahora tenemos ya cosas concretas que nos van a permitir a nosotros, colaboradores, por ejemplo, de los museos o trabajadores de los museos, poder abordar nuestra labor con las infancias, o sea, desde su mirada, o sea, desde su mirada. Fíjate que para, que se construye para nosotros es súper importante recoger los imaginarios de niñas y niños, no solamente por conocerlos, ¿no? Ese es un primer paso, obviamente, elemental. Pero la idea es que nosotros hagamos los cambios que necesita el museo, la institución, dentro, ¿no?, de nuestro ejercicio cotidiano con la infancia. Recoger no solo para conocerlo, sino para generar el cambio. Y esto no solamente tiene que ver con un derecho que está reclamando la infancia, ¿no? El derecho a la opinión, el derecho a participar activamente, ¿no? Porque también digamos las cosas, a veces decimos que participan, pero eso es solo una cosa cosmética para cumplir una lista de cotejo que necesitamos mostrar a alguna autoridad. Pero la participación verdadera, esa que tiene incidencia, ¿no? Es muy escasa, en verdad, todavía. Que tiene poder como de decisión. Exacto, porque justamente la participación no es otra cosa que la distribución del poder. Entonces, tenemos que nosotros preguntarnos como adultos, ¿estamos dispuestos a ceder ese poder? Y a este niño, más encima, ¿queremos cederle poder a un niño de 5 años? ¿No? Tenemos miedo a perder esa autoridad, esa jerarquía que probablemente se nos dijo a nosotros también cuando éramos niños, ¿no? Que tenemos que obedecer a los adultos, que tenemos que estar en el lado de la obediencia, ¿no? De esa obediencia ciega, de esa obediencia que les contamos a los niños en la Caperucita Roja, ¿no? En estos cuentos donde la caperucita, donde el acento se pone en la caperucita y no en el lobo, ¿no? Y es la caperucita la que tiene prohibido entrar al bosque. Es el camino. Exacto. Los caminos de esa niñita ya están marcados a esa edad. No puede entrar al bosque, no puede entrar a un camino desconocido, porque ese camino está asegurado para otras personas, ¿no? En este caso, un lobo, ¿no?
no hay un mensaje para el lobo, hay un mensaje para esa niña, no sea desobediente, cuando en verdad la porfía es el elemento fundamental en el desarrollo del pensamiento creativo, en el desarrollo del pensamiento científico. Si no somos porfiados, no sabemos cuándo nos equivocamos. Si no somos porfiados, no probamos, no probamos, no probamos. ¿Te fijas? Por eso es tan importante ceder estos espacios, como realmente darnos cuenta, hacer esta autorreflexión y decir, todo el poder está acumulado en mí, ¿no? Nosotros que hablamos también harto del poder, ¿no? Como que también nos atesoramos ese poder y nos cuesta cederlo. Fíjate que una cosa interesante que ocurre también, perdón, dime, me iba a No, decir algo. cuesta soltar ese poder y no solo, bueno, con la infancia desde luego, pero en realidad es en general. O sea, al museo entendido también como una institución de poder, le cuesta cederlo. O sea, siempre hay que tener el mando de... La sartén por el mango. Fíjate que una de las cosas interesantes que aparece también en el estudio, en que el museo es visto como un lugar. Hay una valoración del museo como edificio, ¿no? Hay como una valoración de lo estético, ¿no? Eso también es muy interesante porque cuando los niños juegan y generan estos territorios, ¿no? De juego, el museo, pensemos, es un territorio físico y simbólico. Bueno, cuando los niños juegan, también generan un territorio. Cuando tienen su sábana arriba de la silla y generan estas cuevas, hasta que llega el adulto y dice, vamos a ordenar. Porque nosotros estamos acostumbrados a un determinado orden. Y esto se replica en las microsociedades, ¿no? Nosotros, adultos, reclamamos contra el orden que nos establece un gobierno, ¿no? Un Estado, una sociedad. Reclamamos y queremos desordenar ese orden. Queremos subvertir ese orden. Pero nosotros replicamos exactamente ese mismo ejercicio con la infancia. Cuando los niños han subvertido el orden de nuestro living, ¿no? De nuestro living absolutamente higienizado, ¿no? Con los cojines que no se pueden mover de ese lugar, ¿no? Cuando ese niño lo interrumpe con esos otros elementos, nosotros le pedimos que saquen sus cosas, ¿no? Yo tampoco estoy proponiendo que la casa sea un caos donde nadie pueda caminar. Las casas en Chile son chicas, ¿no? Pero lo que digo es que los niños y las niñas también tienen que tener un territorio sagrado, como dice Johann Huizinga, ¿no? El juego es mística, el juego es una cosa espiritual y por lo tanto también requiere de un territorio sagrado. Y nosotros, como adultos que somos, interrumpimos esos territorios con el poder que nos da la edad. Porque somos grandes, tenemos derecho a... Mira, imagínate tú, arquitecto, haciendo tu maqueta y viene un gigante, ¿no? Y dice, necesito la mesa y rompe tu maqueta. Es un ejemplo ridículo, pero en el fondo es eso, ¿no? Tú tienes tus hojas de trabajo, viene alguien y te saca las hojas porque va a poner la mesa, tú sentirías que te están violentando. Nosotros violentamos permanentemente a los niños en esas acciones, ¿no? Entonces, cuando yo digo, o cuando el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su encuesta, dice el 70% de los niños vive con algún método de violencia, en el otro 30% no vamos a decir que es miel sobre hojuelas. Ocurren todas estas microviolencias, ¿no? que son muy apestosas y que van quedando marcadas en el cuerpo de los niños, ¿no? En el cuerpo, en la mente. Y eso se va replicando, es tan cotidiano, es tan implícito que no nos damos cuenta de cómo vamos siendo criados. Y es tan implícito que ahí radica justamente en lo implícito, ¿no? En lo inconsciente radica precisamente la eficacia de este adultocentrismo, de este patriarcado que opera a través de este adultocentrismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros los museos tenemos mucho que hacer, no solo en términos de abrir la discusión y ver qué cosas nos pueden decir las niñas y los niños respecto de su territorio, respecto de su lengua, respecto de su historia, respecto de la historia con sus pares. Fíjate que cuando se hacen trabajos de la memoria, por lo general se trabaja con gente más grande,
¿no? Está bien, porque ya hay mucha gente que probablemente ya está muy viejita, hay que rescatar sus saberes, pero niñas y niños que tienen 8, 9 años, tienen 8, 9 años de historia, ¿no? En un Claro. año a uno le pasan muchas cosas, imagínate en 8 años, ¿no? Entonces también tenemos una mirada, incluso cuando investigamos, ¿no? Tenemos una mirada también bastante colonialista con la infancia. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer y en eso estamos. Yo creo que los museos están haciendo un trabajo precioso. Hoy día en la cuarentena así lo han demostrado. Eh, hay mucho material que se puede descargar para trabajar los cuentos de los pueblos. Hay cosas muy locales, ¿no? Como para que los niños Mm, también sientan esa identificación. Yo siempre he pensado, fíjate Esteban, que si nosotros empezáramos a trabajar la educación patrimonial muy tempranamente, desde que son guaguas, ¿no? Las personas, eh, tendríamos otra relación con la ciudad, ¿no? Pero nosotros obligamos a los niños a que quieran Arturo Prat, a que quieran el monumento, a que quieran esa historia, a que la quieran, están obligados a hacerlo, porque nos da miedo problematizar. Fíjate que a través de la mm. problematización también ese niño puede llegar a querer a esa persona, a ese personaje, o puede llegar a querer ese monumento, puede llegar a valorarlo. Yo creo mucho en la intuición. Siento que la infancia es muy intuitiva en muchas cosas y también es bien noble en muchos aspectos, ¿no? Entonces, aun cuando la infancia es muy maltratada de muchas maneras, sigue confiando en nosotros, los adultos. Sigue confiando en sus instituciones, sigue confiando en la escuela, la sigue extrañando. Eh, y yo siento que ahí estamos al debe. Creo que en esas cosas estamos al debe. Y hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que investigar más cosas, hay que preguntarle a los niños y a las niñas cómo se sienten. Entrar en otras pedagogías, en pedagogías más transformadoras, en la pedagogía de lo no seguro, en la pedagogía de lo no lineal. Piensa que la temporalidad es súper distinta para un adulto que para un niño. Tu niño le dice, tienes 2 minutos para terminar de jugar. En 2 minutos ese niño va y vuelve de la luna. Ha construido 2 universos. Le perdió el miedo a la oscuridad. Hizo millones de cosas. Y para nosotros 2 minutos son 2 minutos que pasan volando, son 2 minutos objetivos, ¿no? Para los Sí, niños el tiempo no es lineal, se vive de otra manera, de todas básicamente. maneras. Oye, Irene, mira, y porque estamos ya quedándonos cortitos de tiempo, increíble. Pero quería preguntarte una cosa en particular, o sea, A está ver. súper interesante tu análisis y me gustaría saber principalmente cómo ves también, o sea, uno, saber si desde tu también impresión piensas que los niños extrañan los museos o su museo favorito, entendiendo Uh también -huh. estos mismos estudios que tú Uh -huh. realizaste. O sea, ¿cuál es el nivel de vínculo que efectivamente tienen las infancias con nuestros museos, aquí en Chile Uh -huh. específicamente? ¿Y cómo ves también, y si es que crees desde también tu rol como encargada de educación de los museos públicos de Chile, Uh si es -huh. que museos ya están preparándose para recibir Uh o -huh. reintegrar ese vínculo con las infancias, entendiendo de que esto va a ser diferente. Sí, mira, yo creo que todavía nosotros no sabemos muchas cosas, se están preparando protocolos, hay gente trabajando en eso. Eh, Creo que vamos a volver de otra manera, sin duda, ¿no? Pero por mientras tanto, por mientras estamos en nuestras casas, hay una acción bien interesante que se está llevando a cabo desde la mesa de la Semana de la Educación Artística. Tú sabes que la SEA es una acción que se lleva hace varios años, hace como 7 años ya en Chile, está organizada por distintos organismos, y hoy día lo que se está proponiendo, y es lo que estamos invitando a los museos a integrarse, es que se generen colecciones afectivas o museitos familiares, ¿no? Estamos incentivando la participación de los museos, ya vamos a mandar un primer video de inspiración, ¿no? Tenemos un video hecho por la hija de un compañero de trabajo de Hierbas Buenas que se inspiró, hizo un museo precioso, también lo vamos a subir con su autorización, tanto de la niña como de su papá. Eh,
donde también ella va mostrando los bordados, la colección de su abuela, cosas muy interesantes, ¿no? Como volver a conectar a los niños con los objetos cotidianos, con los objetos queridos, con los cachureos, con los tesoros, con todas esas cosas, ¿no? Y en paralelo, nosotros seguimos trabajando con equipos educativos en la escritura de libros. Tú sabes que parte de nuestros equipos escriben sobre los imaginarios de la infancia, y eso para nosotros es muy interesante porque no solo ponen en un libro, en una investigación, lo que han hecho, ¿no?, con niñas y niños respecto de su relación con el patrimonio, sino que además también se pone en valor el trabajo académico de los educadores de de la museos, que emoción. en general como que los educadores de museos son como graciosas, son como la educadora de párvulos, son, uy, linda, Son como las amorosa, oye, tías, la los tía tíos. amorosa juegan todo el rato, pero como que les restan esta capacidad pensante, ¿no? Incluso capacidad política. Entonces nosotros estamos en eso. Y estamos también trabajando al día de hoy, como volviendo a la pregunta, con la Universidad de Chile, que con ellos generamos prácticas en los museos. Entonces, educadoras de párvulo van a los museos y generan gestión, hacen acciones y se ponen al servicio del trabajo, que para ellas también es bien novedoso, porque el rol de la educadora siempre ha estado bien circunscrito como al jardín, ¿no? Como que sacarlas, así como a las bibliotecas públicas, los museos, también es un mundo, y para nosotros es muy interesante trabajar con gente muy joven, con educadoras nuevas, ¿no? Que nos van entregando también nuevas cosas. De todas maneras, oye Irene, mira, antes de pasar a la última parte de la transmisión, que es la interacción con la gente que se ¿Mm? que está conectada, hemos tenido súper buena participación, te lo comento, muy contentos con tu conversación hoy en la tarde, pero quería, bueno, agradecerte también y espero representar de alguna otra forma a mis colegas, educadoras, educadores, porque de verdad agradece mucho que constantemente tu preocupación por mantenernos vinculados, trabajando en red e informados también con estos paquetitos, tú lo llamaste estos paquetitos de regalo, de verdad, uno lo interpreta así y es muy bonito, o sea, de repente informarse a través de ese trabajo tuyo, de ir recopilando desde el norte a sur de Chile esta iniciativa, y de verdad siento que ha sido uno de los grandes aportes como de la cuarentena De la específicamente, o sea, es pandemia. bonito de verdad saber en qué están también las y los profesionales y museos de Chile en términos educativos, y de cómo obviamente han ido generando cosas súper innovadoras, explorando hartos medios diferentes, pero como te digo, principalmente quería mencionarte eso porque siento y se nota que hay un cariño por el trabajo y por esa gestión que hace, así que de verdad, así como que aprovecho de mencionártelo públicamente porque de verdad, o sea, además de eso, o sea, que a mí me genere una sensación muy, muy bonita, creo que de verdad ha sido un aporte para todos. O sea, yo siento, o sea, sin saber y de haber hablado absolutamente nada con mis colegas del tema, creo que ellos lo interpretan de la misma forma y es también útil, o sea, es una cosa Sí, bonito. fundamental. Yo Así, recibo el amor, yo recibo el amor en los correos, así como me siento como realmente súper agradecida de esas cosas, como un amor súper gratuito, gente que no conozco. Te juro que cuando termine la cuarentena tengo que conocer unos museos que para mí eran súper, conocía solo su nombre, ahora los voy viendo y voy descubriendo las cosas lindas que hacen y el amor que le ponen a su trabajo. Sí. Oye, yo antes que sí, terminemos, yo lo único que te quería decir, algo dime. que es lo que quiero insistir, fíjate, como que a veces los museos se hacen problemas porque no tienen cosas interactivas. Y yo siempre insisto en esta idea, la interactividad por la interactividad no sirve. Es lo que, hay un autor que habla de esto, ahora lo olvidé, pero él dice, frente a la interactividad hay un positivismo solapado, ¿no? O sea, en el fondo yo le digo al niño, mira niño, ven acá, el conocimiento lo tengo yo, a ti solamente te toca descubrirlo, aprieta este botón, levanta esta palanca, ¿no? Eh, yo entiendo que hay acciones participativas que son importantes, los talleres, el contacto con las cosas, yo no dudo de eso. Lo que digo es que la contemplación, el silencio, esa capacidad, la contemplación es un asunto muy importante y las niñas y los niños son capaces de contemplar un objeto. La contemplación no es una cosa pasiva.
tiene que ver con conexiones trascendentales, con conexiones espirituales con las cosas. Y los niños son capaces de hacer esa conexión. Por lo tanto, yo no le tendría miedo a eso. Yo creo que hay momentos para la participación, para tocar las cosas, que sí, pareciera ser que si eso no existe, no estuviera pasando nada. Los niños dicen otra cosa en el estudio. Y siento que un buen diálogo, una buena conversación, un buen trabajo de contemplación, un trabajo filosófico con los niños, como están haciendo muchas personas a nivel latinoamericano con la infancia, yo te digo, se convierte en una experiencia memorable. Así que siento que hay que dejar de seguir construyendo una imagen estereotipada de la infancia. Sí, de todas maneras, Irene. Oye, muchas gracias por tus comentarios y quiero compartirte también algunos comentarios de la gente en la red para que igual los vean. Vamos a ver si aparecen alguna que otra pregunta, pero más veo comentarios que están súper interesantes. Pero mira, por ejemplo, va a aparecer en pantalla, que es Ivana Pérez. Dice: gracias totales, Irene, por el compromiso y la sensibilidad. Nos urge contar con museos más humanos que levanten las voces en favor de los más vulnerables. También tenemos el comentario acá de Puche Pucheta. Dice: buenas noches, muy interesante esta propuesta de preguntar a los niños sobre sus experiencias en museo, lo que viene después, las acciones a seguir, las decisiones a tomar en base a estas respuestas debería ser interpretado por las personas idóneas. Eso igual sí te quería, o sea, aprovechando este comentario, te quería preguntar, ¿no han pensado o que no creen pertinente desde ese punto de vista también a modo de estudio general, o sea, conocer un poco cuál, o sea, de una manera más concreta lo que pasa con esta vinculación de museo e infancia? ¿Cuáles han sido los cambios? Sí, sería interesante poder recoger eso. No lo hemos hecho sistemáticamente, ¿no? No hemos hecho un estudio de esos cambios. Pero yo te diría que hace 5 años, o sea, hay números, por ejemplo, del 2017, antes del 2017, menos del 10% del público de los museos del Estado era infancia. Después del 2017 se nos acabó la transmisión por Instagram, pero sí. Lo mismo. Después del 2017 ese número creció y se triplicó, ¿no? En algunos casos fue la mayor cantidad de público que recibió ese museo, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, hay acciones que ya se están notando, ¿no? Pero tenemos que hilar más fino, ciertamente. Así que, bueno, hay que hacer ese trabajo, sin duda. Seguimos explorando. Sí, estamos invitados por aquí a los museos Esteban, para que hagamos un estudio más grande, así a nivel latinoamericano. Estaría súper bueno, de hecho es una buena plataforma. Aquí hay unas cuantas colegas que creo que estarían muy dispuestos a tratar de gestionar, articular ese trabajo, y de verdad que es muy necesario. Mira, de hecho está también Silvana Loay Mira la Silvana. Exacto, dice: el museo suele ofrecer la propuesta ya construida por los adultos y no desde los intereses de los propios niños y niñas. Lo habitual es que la escuela y el museo piensen y hagan por cada niño. Exacto. Nosotros somos, en el fondo, el cuerpo de los niños pareciera ser que es inerte, ¿no? Y pareciera ser, como decía Ken Robinson, que la cabeza es movilizada por este cuerpo nomás, ¿no? Que como que no tiene mayor agencia. Así que, sí, es como... Sí, mira, es muy triste. Bueno. Sí, comentario de Daniela Cobos: el arte contemporáneo y juego es la mejor herramienta educativa para los niños y niñas en los museos. Sí, claro, la Daniela, la escuché también a ella cuando estuvo en el Centro Cultural La Moneda y decía unas cosas bien interesantes sobre Schiller. Yo creo que ahí a la gente que le interesa el arte y el juego, Schiller es una buena lectura, un documento no muy largo y es bien interesante. Y justamente él hace ese parangón, ¿no? De cómo el arte y el juego tienen muchas más cosas en común de lo que uno pudiera pensar. Así es. Mira, y para finalizar vamos a dejar este último comentario de Talia Trejo: muchas gracias por aclarar varios puntos, sobre todo por romper estereotipos que limitan el desarrollo de los niños. Ellos tienen mucho que aportar y crear. Su imaginación no tiene límites,
Saludos desde Perú. Me encanta que quiera trabajar a nivel internacional. Mira, ¿viste? Ya. Sí, Muy bien. esto aprendió inmediatamente, así que eso sí, yo creo que lo importante es poder articular toda esta red de trabajo, pero yo siento que, o sea, no solo en Chile de verdad, que bueno, por algo ya tenemos este estudio que son con los museos públicos y también ahora se incorporaron los museos no estatales, por así No decirlo, estatales. y exactamente, y que también es otra de las cosas que quería agradecerte, Irene, de integrarnos a nosotros también No, como, yo soy, como mira, forman parte Esteban. del Estado y creo que es fundamental esa mirada, o sea, como que sentirnos integrados y no solamente en esa instancia, sino que en otras también, como Mm. los encuentros de educadores y educadoras, o sea, yo Eso siento está que bonito. sí, No, pero sí, mira, yo aquí la agradecida soy yo, porque en el fondo, aquí voy a decir una cosa que siempre digo, es que si yo no tuviera, los museos podrían seguir funcionando perfectamente, siempre han tenido mucha autonomía. Eh, pero si los museos no tuvieran, yo no tendría nada que hacer, ¿entendí? Entonces yo siento que los necesito mucho más. Y los estudios no se podrían levantar sin el trabajo de cada uno de los museos, el encuentro no se podría realizar sin las expectativas o sin los anhelos de los museos, así que ahí un intercambio. todo Sí, bien. muy Mira, y bacán. esta apareció una pregunta que me parece súper buena para cerrar, como también como pequeña reflexión en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, es esta. Un mensaje para los niños, ya que estamos hablando de la infancia. Mira, En yo este a momento. los niños primero les pediría perdón por todas estas formas de tratarlo, de volverlo a invisibilizar, de volverlo a maltratar. Perdón porque no puedan salir a jugar. Perdón porque seamos todavía tan necios, ¿no? Y también les pediría paciencia, que tenga paciencia y les daría las gracias por dejarnos trabajar, las gracias por permitirnos volver a jugar, eh, las gracias por permitirnos conectar con cosas que son súper trascendentes y que no miramos nomás, de lesos que somos. Eso sería un Oye, mensaje. Gracias, qué linda la... maravilloso mensaje. Sí, qué linda pregunta para rematar, sí, estuvo muy, Sí, muy bonito, bonita. me encantó, muchas gracias. Así que eso, Irene, bueno, agradecerte a ti también una vez más por estar con todos nosotros los conectados este día y por, bueno, de tus reflexiones, por tu trabajo y también por esta invitación que queda súper abierta. Así que, así como a todas y todos los que pasan por acá, por este espacio, que también es un espacio de colaboración, la idea es que puedan seguir vinculados. Yo sé que tú no usas Facebook, eres un poco anti redes sociales, pero tampoco Miren, ni siquiera sé cómo se maneja. claro, bueno, es normal, a mí también me pasó, de hecho, tú sabes que yo era anti-WhatsApp Anti WhatsApp. claro, no mucho y bueno, me tuve que adaptar también. Sí, está bien. Está Ahora bien. tenemos el grupo de WhatsApp de Museo de los Museos también, así que Muy figúrate. sí. Claro, pero eso, invitar a todos quienes estén interesados de contactar a Irene también, que pasen por el muro de Facebook. Yo voy a tratar de ser un poco el representante de Irene. Si quieren algún dato, alguna información sobre los estudios, los voy a tratar de compartir ahí también para que los vean. Están en el sitio de la Subdirección Nacional de Eso, Museos, ahí están todos los estudios, se meten al área de educación y está todo el trabajo que hemos hecho en la vida. exactamente. Así que eso, y articular, ojalá que se pueda dar el tema de este estudio latinoamericano de las infancias. Así De la que infancia. eso, Irene, nuevamente muchas gracias, fue una Muchas gracias excelente a ti. transmisión y bueno, nos vemos la próxima semana, ya vamos la próxima semana en la transmisión 15, Irene, a mí esta cosa como que me perturba un poco, o Ya sea, tienes porque que de tomar verdad, o sea, vacaciones. esto es súper, es bueno, pero de verdad que me lo Muy estoy haciendo, agotador. pero Tienes agotador, que no sé tomarte cuándo vamos a vacaciones. estar. Y parece que vamos a llegar como así, como calculando como al episodio número 30 de Museo en Celebrar. Cuarentena. Pero claro, así que eso, un gusto nuevamente estar con ustedes aquí al aire y nos vemos la próxima semana, el miércoles 20 horas en Museo de Cuarentena número 15. Así que eso, me despido de nuevo de todos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas Igual, gracias a todas las vale, personas. Chao. chao.